Bienvenidos y bienvenidas estudiantes del quinto grado de secundaria. Mi nombre es Andrea Castro y pertenezco a este increíble equipo llamado la Liga STEAM. Y el día de hoy aprenderemos un poco más sobre la biología. ¿Te has dado cuenta que todo lo que se encuentra en el planeta se encuentra conectado? Esta no es una simple afirmación, ya que existe una rama o una ciencia que se encarga de estudiar la conexión entre los diferentes miembros de los ecosistemas. Es por eso que el día de hoy aprenderemos un poco más sobre los niveles de organización ecológica. Así que ve ya mismo por tus materiales para tomar algunos apuntes que vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente. Para esta primera sección debemos hacernos una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado para qué existe la organización ecológica o los niveles de organización ecológica, que es el título de nuestra clase de hoy? Muy bien. En la naturaleza es muy importante definir en qué escala o a qué nivel haremos un determinado estudio o una observación. Es por eso que se define el nivel de análisis. Es aquí donde juega un papel muy importante los niveles de organización ecológica, ya que los niveles de organización ecológica nos permitirán observar las diferentes peculiaridades en una escala determinada. Es por eso que aquí podemos ver diferentes categorías como ser los individuos, la población, la comunidad y los ecosistemas, de los cuales aprenderemos un poco más en las siguientes secciones. A todo esto, los niveles de organización biológica no serán nada más que la clasificación de los diferentes individuos y sus interacciones. Ahora que ya sabemos lo que son los niveles de organización ecológica, debemos empezar por su parte más simple, que será cuando nosotros hablemos de un individuo, que es la unidad. Cuando nosotros hablemos de una población, hablaremos de la integración de muchos individuos. Por ejemplo, cuando nosotros nombramos un individuo, decimos que hablamos de un leopardo, pero cuando hablamos de una población, hablamos de muchos leopardos. Por ello, también debemos aprender sobre los niveles de organización biológica. Los niveles de organización biológica no serán nada más que la clasificación de los diferentes seres vivos y sus interacciones. Ahora que ya sabemos que los niveles de organización biológica están relacionados con la categorización o la jerarquía, debemos hablar sobre el elemento o la categoría más simple, que sería cuando nosotros hablamos de un individuo, es decir, de una unidad. La siguiente categoría será conocida como población, que no será nada más que cuando un conjunto de individuos. Luego tendremos lo que conocemos como comunidad, que no es nada más el que integra diferentes poblaciones, es decir, diferentes especies. Es muy importante conocer las diferencias sutiles que existen en la ecología. Tanto individuo como comunidad como ecosistema tienen definiciones diferentes y deben ser muy bien estudiadas. También, gracias a los niveles de organización ecológica, nos permiten evaluar y saber en qué nivel de organización realizaremos nuestro estudio o nuestra investigación. Muy bien, ahora que ya hemos aprendido sobre los diferentes niveles de categorización, iremos con un dato curioso. ¿Sabías que el biólogo Ernst Haeckel, que vivió desde el año 1834 hasta el año 1919, fue quien acuñó el término ecología en 1869 y la definió como el estudio de la interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos, tanto animales y plantas, y su ambiente como seres inorgánicos? Muy bien. Ahora que sabemos que existen niveles de organización ecológica o categorizaciones en la naturaleza, debemos empezar sobre la categoría más simple, que es como lo que les había dicho, el individuo. Tú eres un individuo, yo soy un individuo, tu mascota, un gato o un perro es un individuo, un alce en Canadá es un individuo y hasta una ballena gris es un individuo. Cada individuo pertenece a una especie específica. Es por eso a que las especies se las define como el conjunto de individuos que poseen características en común y lo que les permite reproducirse entre sí, llegando a formar una población. Para poder diferenciar las diferentes especies,
existe una denominación clave que será conocido como nombre científico, el cual para unificarlo se encuentra escrito en latín. Este nombre científico posee dos partes, que serán el género y la especie. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nosotros los humanos, hablaremos de los Homo sapiens. Es decir, que seremos en género Homo y en especie sapiens. Nuestros ancestros poseían el mismo género, es decir, que todos nuestros ancestros eran Homo. Por ejemplo, podemos hablar del Homo habilis, que es conocido como el hombre hábil, el cual se encargó de fabricar las primeras herramientas que se les atribuyen a los hombres. Luego podemos hablar del Homo erectus, que es el primero en que fue capaz de poder caminar de una manera erguida y dejar atrás esa peculiar joroba. Luego podemos hablar del Homo neanderthalis, que posee muchas características en común con el Homo sapiens, es decir, con nosotros, ya que ellos eran conocidos como excelentes cazadores gracias a lanzas o instrumentos muy sofisticados que ellos mismos fabricaron. Si muy bien poseemos muchas características en común, no existió ninguna reproducción entre diferentes especies. Esto se da debido al tiempo en el que se dieron estas especies y también a las diferentes diferencias genéticas entre especies. Todos poseen un nombre científico. Por ejemplo, tu gato posee un nombre científico de Felis catus. El alce del que tanto hablábamos posee un nombre de Alces alces. Y un oso polar posee un nombre científico de Ursus maritimus. No olviden que nuestro nombre científico es Homo sapiens. La clave en el nombre científico es identificar a las diferentes especies para así facilitar el estudio entre especies y poder evaluar de una mejor manera las diferentes características de cada una. Ahora que ya hemos hablado sobre la categoría más simple que sería el individuo, debemos hablar sobre la siguiente que la procede, que sería la población. La población no será nada más que el conjunto de individuos, ya sea una población animal como estos leones que podemos ver, o una población vegetal como esta población de flores amarillas. Entonces, la población se puede definir como un conjunto de organismos de una misma especie, que coexisten en un espacio y tiempo y que comparten propiedades biológicas, lo que produce que tengan una alta cohesión reproductiva y ecológica. Esto les permite a los diferentes individuos de esa población poder reproducirse y llegar a asegurar la descendencia o la supervivencia de su especie. Es por eso que una especie puede tener diferentes poblaciones. Estas poblaciones pueden encontrarse en uno o en diferentes hábitats. Por eso, estas poblaciones pueden ser totalmente autónomas o independientes o pueden fusionarse o dividirse de otras poblaciones locales. Esto puede deberse a diferentes condiciones de su entorno o a diferentes métodos de supervivencia. Es por eso que las poblaciones pueden aumentar, disminuir, pueden migrar o también pueden fusionarse con otras poblaciones locales, lo que nosotros conoceremos como metapoblaciones. También existen interacciones o relaciones entre los miembros dentro y fuera de una población, ya sean interacciones o relaciones intraespecíficas, que no serán nada más que relaciones dentro de una misma especie, o también interacciones interespecíficas, que hacen referencia a la interacción de miembros de diferentes especies. Cuando nosotros hablamos de las relaciones intraespecíficas, es decir, las relaciones que se producen entre miembros o individuos de una misma especie, es necesario que nosotros tomemos y hablemos de la competencia, que no será nada más cuando dos individuos de una misma especie compiten por diferentes recursos o parámetros, ya sea por el ambiente en donde viven, el tiempo de reproducción o también la condición social. Si bien existen muchos aspectos negativos en las interacciones intraespecíficas, también existen muchos aspectos positivos, de los cuales podemos mencionar que existe mayor facilidad para la caza y para obtener alimento. También existe mayor protección frente a depredadores, en el caso
de los herbívoros. La reproducción. Si muy bien compiten por reproducirse, existe mayor probabilidad de reproducirse si se encuentran en una población. Finalmente tenemos el cuidado y la protección de las crías. Bienvenidos nuevamente. Ahora que hemos aprendido sobre los dos niveles de categorización, que serían los individuos y la población, ahora debemos continuar con la comunidad. Por tanto, la comunidad será definido como el conjunto total de organismos de diferentes especies, que coexisten y se interrelacionan en un mismo biotipo o hábitat. Este hábitat les da las condiciones necesarias a las diferentes especies para que éstas puedan sobrevivir. En otras palabras, se trata de un conjunto de poblaciones distintas que comparten vida en una región geográfica, influenciada por elementos físicos ambientales como la temperatura, la humedad, la cantidad de luz solar, entre otros. Pueden hallarse comunidades biológicas en los más diversos y recónditos hábitats, ya que la vida en el planeta está muy diseminada y adaptada a cada entorno, incluso cuando se trata de microorganismos en el intestino mismo de otro animal. En las comunidades biológicas es de importancia el tipo de interacción que poseen las diversas especies entre sí. Estas interacciones son conocidas como interespecíficas porque se dan entre individuos de diferentes especies, y las más relevantes serán la competencia, que habla de la interacción entre dos poblaciones de distintas especies de una comunidad en nichos ecológicos. Luego tendremos a la depredación, que será la relación que se establece cuando una especie, conocida como depredador, se alimenta de otro, conocida como presa, que normalmente muere para poder alimentar al depredador. Luego tendremos el parasitismo, que es una relación en la que una especie se beneficia, conocida como parásito, viviendo a costa de otra, que se perjudica, conocida como hospedador, del que toma alimento y hasta alojamiento. Finalmente tenemos al mutualismo, del cual el ejemplo más significativo o más representativo es el de las abejas, en las cuales en el mutualismo se da en relaciones de dos o más individuos donde se asocian temporalmente, no de forma permanente ni obligatoria. Los individuos pueden sobrevivir sin la ayuda del otro para obtener un beneficio mutuo. Finalmente, dicho todo esto, las comunidades biológicas pueden ser de diversos tipos, como ser fitocenosis, un conjunto de especies vegetales, zoocenosis, como un conjunto de animales, y microbiocenosis, un conjunto de microorganismos. Ahora que hemos aprendido un poco más al respecto, vamos con un dato curioso. ¿Sabías que un ejemplo de comunidad biológica que nosotros podemos encontrar día a día es un jardín? Porque en él podemos identificar las diversas poblaciones vegetales, como el césped, arbustos florales, quizá un par de árboles frutales, junto con poblaciones de hongos. También existen poblaciones animales, como hormigas, lombrices de tierra, babosas, entre otros, hasta llegar a un gato o a un perro. Cada especie distinta de ser vivo compone una población específica y su vida en conjunto compone la comunidad del jardín. Ahora que hemos hablado de los diferentes niveles ecológicos, tanto como individuo, población, hasta llegar a comunidad, debemos seguir y hablar más a fondo sobre los ecosistemas. Entonces, podemos definir a un ecosistema como un conjunto de organismos en el medio ambiente físico en el que habitan, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecerán entre ellos. Es por eso que un ecosistema estará representado por diferentes elementos. Aquí podemos ver una muestra de que existen muchos ecosistemas en nuestro planeta Tierra. Estos se encontrarán compuestos por factores bióticos, como ser los animales, los seres humanos y también las plantas, y también por factores abióticos, como ser el agua, el suelo, la tierra, entre otros. Si bien existe mucha diversidad en los ecosistemas, debemos identificarlos como los que veremos a continuación, que son el ecosistema terrestre, que se caracteriza porque toda la actividad de los organismos vegetales, animales y otros se desarrollan en la Tierra. Dentro de los ecosistemas terrestres, los más conocidos serán el desértico, el forestal y el montañoso. Los ecosistemas acuáticos, que
que se desarrollan en diferentes masas de agua. Podemos distinguir entre ellos dos tipos de ecosistemas acuáticos, los de agua salada y los de agua dulce. Luego tendremos a los ecosistemas microbianos, que son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal en nuestro caso. También, y por último, hablaremos de los ecosistemas artificiales, que son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, como el que podemos ver, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Bienvenidos nuevamente. Ya casi finalizando en la categorización de los niveles ecológicos, no olviden que empezamos desde el nivel más simple, que era el individuo, pasamos por la población, llegamos a la comunidad y en la anterior sección hablamos un poco más sobre los ecosistemas. Ya finalizando, deberemos hablar sobre los biomas y la biosfera, que serán los últimos peldaños de los cuales aprenderemos un poco más. Entonces podemos definir a los biomas como un área biótico, paisaje bioclimático, que es una región de la superficie de la Tierra que posee uniformidades en clima, flora y fauna. Muchas veces muchas personas confunden los biomas con los ecosistemas y sí se encuentran relacionados, pero son muy diferentes. Aquí podemos ver diferentes biomas existentes en nuestro planeta Tierra. Finalmente podemos decir que los biomas poseen un número finito, gracias al Fondo Mundial de la Naturaleza, conocido como WWF. Podemos decir que existen 14 biomas terrestres, 14 biomas de agua dulce y 7 biomas marinos o pertenecientes al agua salada, de los cuales aprenderemos un poco más. Los biomas terrestres son aquellos que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, en alguna parte de la plataforma continental, sea en planicies, montañas o desiertos de cualquier naturaleza. Estos son conocidos más como selva, bosque, praderas, sabanas, desierto y tundra. Luego tenemos a los biomas marinos, que son aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, como mares y océanos, así como las costas continentales. Se diferencian principalmente por la profundidad que alcanzan las aguas y la distancia a la costa. Los biomas marinos pueden dividirse en dos grandes grupos: los litorales o neróticos, cercanos a la costa y de agua poco profunda, y los oceánicos o pelágicos, que corresponden a aguas más profundas y alejadas de la costa. Luego tenemos los biomas de agua dulce, que son aquellos que tienen lugar en lagos y ríos y otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas. Se dividen en dos grupos: los de agua corriente de ríos y arroyos, conocidas como lóticas, y los de hilos de aguas quietas de lagos o lagunas, conocidas como lénticas. Finalmente hablaremos sobre la biosfera, que es nuestro último nivel de organización ecológica. La biosfera o esfera de la vida es toda la parte del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. Es un espacio lleno de materiales que se mueven en ciclos impulsados por la energía solar. También la biosfera se refiere a la capa más extensa de la corteza terrestre, donde el aire y el agua y el suelo interactúan recíprocamente con la ayuda de la energía. En otras palabras, es la parte del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. Ahora que hemos terminado con la diferente categorización, vamos con un dato curioso. ¿Sabías que la biosfera se extiende hasta unos 10 kilómetros por encima del nivel del mar y unos 10 metros por debajo del nivel del suelo? Esto puede llegar a penetrar las raíces de los árboles y las plantas y llega hasta los microorganismos. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya finalizando, quiero dar unos pequeños agradecimientos a las personas que siempre me han estado apoyando, que serán Lili y Yañe. Un saludo cordial. Bueno chicos, ya finalizando esta clase que hemos tenido, quiero pedirles que repasen todo lo que hemos podido ver el día de hoy. No olviden la categorización desde el nivel más simple, que es el individuo, pasando por la población, llegando a la comunidad, los ecosistemas, pasando a los biomas y finalmente a la biosfera, conocida como la esfera de la vida. No olviden su importancia y repasar.
No olviden que estamos aquí para aprender un poco más y siempre estamos dispuestos a seguir trabajando. Cuídense mucho, adiós.